morning to everyone. I'm very happy to be here. Hablaré en español, así que les invito a utilizar sus audífonos. Nuevamente agradezco la hospitalidad de nuestros queridos anfitriones en este gran país, un país denominado el País de las Águilas, en el marco del segundo día de trabajo de esta Conferencia Internacional de Comisionados de Información. Acompañando al comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, aquí presente, y en nombre de quienes integramos el Instituto de Transparencia de México, les damos un saludo muy especial y agradecemos su presencia a quienes hoy nos acompañan desde distintas regiones del mundo y a través de estas nuevas tecnologías a quienes siguen la transmisión en Internet. Me gustaría agradecer de manera muy especial a nuestro anfitrión por su hospitalidad y las gestiones de nuestra autoridad anfitriona, la Oficina del Comisionado de la Información y Protección de Datos Personales de Albania, Vesnik Darvishi. Muchas gracias, para organizar y llevar a buen puerto la organización de este espacio de diálogo y reflexión en un país tan rico en cultura y tradición, como lo refleja la historia de su héroe nacional, Jorge Castriota Skanderbeg, fuente de inspiración en su lucha por la unidad, la libertad y la independencia de Albania. Qué bueno que hoy, desde distintos países del mundo, podamos estar aquí reunidos, como siempre, encontrando las vías de diálogo y de construcción para fortalecer derechos y libertades en nuestros países. El día de ayer se desarrollaron varios paneles, mesas redondas y sesiones paralelas orientadas al tema central de este año: empoderar a las personas a través del acceso a la información, garantizando la transparencia y la inclusión en un mundo interconectado. En el primero de los paneles se reflexionó sobre el empoderamiento de grupos en condición de vulnerabilidad a través del acceso a la información y la transparencia. Se discutió cómo la transparencia y el acceso a la información pueden ser herramientas cruciales para mejorar la situación de estos grupos, particularmente que incluyen a minorías étnicas, personas con discapacidad, mujeres y comunidades rurales. Las y los participantes analizaron la relación entre la falta de acceso a la información y la perpetuación de las brechas de desigualdad, explorando casos de estudio y ejemplos de buenas prácticas de políticas inclusivas que han tenido un impacto positivo. La segunda mesa se centró en el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación en la promoción del acceso a la información y la transparencia. En esta actividad se debatió cómo la sociedad civil organizada y los periodistas son promotores y defensores clave de la política de acceso a la información, además de que se compartieron estrategias de incidencia política y campañas de sensibilización pública que han resultado exitosas en sus comunidades. También se exploró el rol esencial de los medios de comunicación en la investigación y difusión de información relevante. Con esto en mente, se presentó la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación como medios de alianza específica que mejoran la efectividad de nuestras leyes y fortalecen la rendición de cuentas. La sesión paralela sobre transparencia proactiva a través de herramientas digitales e iniciativas de datos abiertos analizó cómo las tecnologías digitales pueden facilitar la transparencia gubernamental. Se discutieron los beneficios de la difusión proactiva de información
destacando cómo ésta beneficia tanto a los gobiernos como a la sociedad al hacer que la información sea accesible de manera anticipada y voluntaria. Las y los ponentes presentaron plataformas y aplicaciones digitales que están siendo utilizadas para publicar información gubernamental de forma accesible y comprensible. Hago un paréntesis, esto ya forma parte también de iniciativas que a nivel de países de habla hispana se ha comenzado, impulsado por la Real Academia Española, que es la red panhispánica de lenguaje claro y accesible. Un paso más que debemos buscar para que la sociedad en general pueda entender mejor cuáles son sus derechos, pero sobre todo cómo utilizarlos, es decir, cómo podemos comunicarnos mejor con la gente. Vale rescatar lo comentado referente a las iniciativas de datos abiertos que permiten a las personas acceder a grandes volúmenes de datos gubernamentales. Así, la interoperabilidad y los estándares mínimos de datos fueron temas relevantes, pues es crucial establecer normas que aseguren que los sistemas sean accesibles, reitero, y útiles para facilitar el acceso a la información. En la sesión que analizó los temas sobre el equilibrio adecuado entre el acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales, se debatió cómo estos dos derechos pueden coexistir de manera armoniosa, algo especialmente relevante en la era digital. Se revisaron leyes y políticas que regulan tanto el acceso a la información como la protección de datos en diferentes países, identificando desafíos y dilemas comunes que enfrentan los gobiernos en este ámbito. El panel a cargo de la UNESCO se centró en evaluar el progreso hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.10.2, que busca garantizar el acceso público a la información, proteger las libertades fundamentales y asegurar la existencia de sociedades justas, pacíficas e inclusivas en todos los niveles. Tomando esto como referencia, se realizó una evaluación de los avances tecnológicos logrados hasta la fecha en la implementación de este objetivo a nivel global y regional. Finalmente, las sesiones regionales permitieron a las autoridades de distintas partes del mundo que hoy están reunidas aquí compartir sus experiencias y avances en materia de acceso a la información. Se presentaron contextos regionales específicos, destacando éxitos y al mismo tiempo retos y desafíos únicos. Los participantes discutieron proyectos e iniciativas locales que han mejorado significativamente el acceso a la información y se exploró la importancia de la cooperación entre países de una misma región para fortalecer el ejercicio de estos derechos. Este segundo día nos espera una jornada con actividades relevantes para el futuro de nuestra conferencia. Como ya es característico en la ISIC, podremos avanzar en las iniciativas impulsadas desde los grupos de trabajo a lo largo del último año. En estos espacios de cooperación técnica contaremos con la participación y retroalimentación, encuestas y reportes que serán un punto de partida para poder orientar las actividades en los próximos meses. De igual forma, podemos debatir sobre la perspectiva de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información en los próximos años, en donde se presentarán, por supuesto, retos y áreas de oportunidad para impulsar nuestros mecanismos de gobernanza al interior, pero también para fortalecer nuestra presencia, prestigio y liderazgo a nivel global. En este año, más de la mitad de los países en el mundo
es decir, más del 49% de la población en el mundo, estarán o estaremos llevando a cabo procesos de elección en nuestros países. Ahí la relevancia de mantener siempre un diálogo abierto, respetuoso y directo en favor del respeto de los derechos de las personas con las autoridades entrantes. Esa es nuestra misión y nuestro objetivo, ser puentes entre la sociedad y los gobiernos entrantes, para que la gente pueda disfrutar de derechos y libertades que se han conquistado. Durante esta segunda parte de la jornada también están previstos una serie de eventos paralelos en los cuales tendremos la oportunidad de encontrarnos con aliados estratégicos como el Consejo de Europa, el Centro para el Desarrollo y la Democracia, el Centro Carter y el Banco Mundial. Con esto, exploraremos cómo el acceso a la información pública puede mejorar la transparencia en la prestación de servicios públicos y garantizar una mayor inclusión de todos los sectores. Este segundo día de actividades ofrecerá una plataforma para el intercambio profundo y significativo sobre cómo el derecho a saber es esencial para las democracias modernas. Para tal fin, se analizará una amplia gama de temas proporcionando una visión integral de desafíos y oportunidades en el ámbito del acceso a la información. En conjunto, las actividades de este segundo día de la conferencia estarán orientadas a reflexionar sobre los logros alcanzados, pero sobre todo sobre la continuidad de los mismos, adaptándose a los nuevos tiempos que vivimos, los desafíos pendientes y las estrategias futuras para fortalecer el derecho a la información a nivel global. La presentación de informes, la discusión sobre el futuro del EICIC y los eventos paralelos con importantes organizaciones internacionales proporcionarán un espacio para el intercambio de conocimientos y la colaboración, sentando las bases para un futuro más transparente e inclusivo. Es cierto, vivimos en un solo planeta, pero vivimos muchos mundos en cada país. Lo importante es que hemos encontrado a través de esta conferencia grandes coincidencias sobre cómo colaborar en nuestras democracias para fortalecer derechos y libertades. Que sea un éxito este segundo día de trabajo y un placer nuevamente saludarles a cada una y a cada uno de ustedes. Muy buenos días. Bueno, pues a continuación quisiera yo que pudiéramos arrancar nuestras mesas de trabajo y quiero en primer lugar invitar para que se lleve a cabo este informe de los grupos de trabajo del EICIC, en primer lugar al grupo de trabajo de transparencia por diseño presentado por Warren Sedom, director de acceso a la información de Reino Unido, y Sibel Brasil, directora de acceso a la información de Brasil, para que nos acompañen, por favor. Igualmente, invitamos al comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México, para que nos dé el informe del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia, y a distancia, de manera virtual, nos acompañará María Gracia Andía, titular del órgano garante de Derecho de Acceso a la Información de Buenos Aires, Argentina. Dicho lo anterior, damos inicio y cedemos la palabra al grupo de trabajo de transparencia por diseño y le damos la palabra a Warren Sedom y a Sibel Brasil. Adelante, muchas gracias. Good morning, everyone. Ladies and gentlemen, dear ICIC delegates, it's a pleasure to be here together with Warren Sedom from ICO UK to share with you
the work that we've been doing in the working group of Transparency by Design. When we first hear the term transparency by design, we tend to think of proactive transparency itself, but it actually, it's a lot more. Transparency by design means building in transparency in organizational practices and activities to enable people to know what you're doing, how decisions are made and why, and how products and services are being delivered to public and to society. Especially for public institutions, it's a proactive approach that aims to guarantee openness, clarity, and accessibility of information, ensuring that it serves the interests of users and society as a whole. The first initiative of the working group was to carry out a survey to gather empirical data on transparency measures adopted by public institutions we represent here in ICIC, in order to propose a set of globally agreed principles that could better communicate the importance of thinking of transparency since the earlier phase of any public policy or administrative process design. 39 ICIC bodies responded to the survey, which led us to a good sample from all the continents. We got 36% of response from South America, 18% of response from North America, 25% from Europe, 8% from Africa and Asia, and 5% from Oceania. I'm going to highlight here the key takeaways from the survey. First, we identified in the survey that reactive openness and proactive transparency feed each other in a feedback chain. It's necessary to monitor what is being requested most and work to disclose the information proactively. Second, access to information law and their implementation should keep pace with the new technological developments. Here we highlight the importance of providing information in open format and open data, and also the need to consider the advances in artificial intelligence as well. Third, transparency should be promoted in a way that minimizes the risks of digital exclusion. Technology is not for all, unfortunately, and we should think of the ones who have no access to it. And last but not least, transparency should be sought by design and by default. Transparency shall be the rule with few assumptions, few sound assumptions, and thought since the early phase of the information production itself. Now, getting back to Manila, there we presented the results of the survey in details and proposed working on a set of principles on transparency by design that should be ratified in this plenary here. An initial set of principles were proposed and discussed in 2 meetings of the working group. After that, the set of principles were shared with all the ICIC members. We got 14 important contributions, and we got to the final version of the document that will be presented here. Here are the working group members, and I give the floor to Warren to present the principles themselves. Thank you very much, Sibel. I'll take the clicker. You'll be pleased to know there's quite a few principles. I'm not just going to read them all out.
to you, but we have put the overarching principle on the slide here. And one of the things that I think is really good, actually, from a working group's perspective, is that a lot of the discussion yesterday, I think, is really reflected in what we've ended up capturing in the principles overall. Thinking in particular, yesterday we heard from the president of the National Anti-Corruption Authority in Italy talk about building trust through transparency, and specifically talking about how proactive transparency means getting information to those that need it. And our overarching principle talking about increasing the ease and speed of access to information for all sectors of the population, I think really reflects that and some of the themes that we heard about yesterday. I do also want to take this opportunity briefly to thank Darren Fitzhenry, who a lot of you will know was previously the Scottish Information Commissioner and is working as an advisor at the moment to the UK ICO and has really led this work for us over the last few months and helped kind of give real impetus to this and get us in the position where we are now to present the principles to the ICIC. So thank you, Darren. And with a tip of the hat to the new Scottish Information Commissioner as well, I just wanted to kind of expand a little bit on the why we're doing this before I go on to the so what. And in Scotland, they published some really helpful data just last week, actually, that's relevant to this as well, where kind of in the Scottish population, 93% of people were agreeing that public authorities should publish as much as possible, that 68% do try websites before they put in information requests. It's the first thing that they do. They look and see, is this organisation already publishing this? Only 12% go straight to an information request. And 90%, reflecting again, I think, what colleagues were saying yesterday, including our colleague from Italy, 90% say that they're more likely to trust an organisation that publishes a lot of information about its work. So I think that really reflects the importance of how a transparency by design approach really should sit at the heart of any access to information scheme. Moving on to what we've done with the principles overall, just to give you a bit of a feel for the overall framework, and following the consultation, they have been recirculated to all members as a final draft. And we focused on the provision of information as a core duty and embedded into authorities' processes, operations and daily activities at all levels. We've looked at the format that information is provided in and crucially its accessibility, which again reflects some of the conversations we've had about vulnerable groups and making sure that information is getting to those that need it, and looking at how it can be used and reused as well. We've specifically addressed issues around the avoidance of confidentiality and secrecy clauses, which obviously has particular relevance to public procurement. And we've also, again, in a theme that we've touched upon both yesterday and I'm sure will be a feature of future conferences as well, we've highlighted the importance of where artificial intelligence solutions are being used in public sector decision making, about making sure there's the right and appropriate standards of transparency as part of that. We have also looked specifically at the types of information that it's in the public interest to proactively make available. During the consultation, we asked a specific question about whether or not we should include a list or just have a general statement. It was pretty much exactly a 50-50 split, so we've basically done both. So we have included in the principles an overarching principle, but we have also included a non-exhaustive list of the types of information that could be included. That hopefully will be helpful for authorities that at the moment don't have, for instance, model publication scheme facilities in their legislation, and provides them something to use as a starting point, but it is very much a non-exhaustive list, I would stress. But then moving on to the kind of so what and what do we want to do next, having developed the principles, done the initial research that Sibel's talked through, done the consultation with members on the draft. We're hoping now to get them approved by the IC in the closed session tomorrow, to make them available on the website, and for them then to be used as a tool for authorities internationally. We think the approach links to the Charter goals that are already there of sharing best practice, of us acting as a collective voice in that space, and giving
authorities an opportunity to work in similar ways and think about best practice. And touching on that, I think there's probably a challenge for us. This is now straying a little bit into this afternoon's conversation, but I will take the opportunity to do it here, is I think it'd be really valuable. Next year might be too soon, but certainly the conference after that, to maybe have a session that looks at, has this made a practical difference? Have they been used by information commissioners globally in any way to change their practices? That's certainly something that we want to explore in a UK context. We do in our legislation have a model publication scheme. We haven't particularly regulated that significantly over the last few years. We've not had the resources to do it. But going back to the research from Scotland, I think it very much sits at the heart of what citizens expect from public authorities now, and if as regulators we're not driving that as much as possible and using the kind of regulatory and enforcement tools we have to make sure that public authorities are being kept honest in that sense and keeping publication schemes or similar vehicles up to date, that's a missed opportunity for us, and it's something that we want to use these principles to give us a little bit more impetus from a UK perspective, and that's something I'd really be interested in a year or two to come back to and see what other authorities around the world are doing as well. And I guess my final thought, in the spirit of trying to keep us on time as much as possible, but is whether or not we actually started in the right place. So I think the principles are really good from a transparency by design perspective. But I was reflecting a little bit on some of the discussion that we had yesterday as well. I had a look at the Secret Canada website that Caroline mentioned, which looks excellent. I'm looking forward to digging around in that a little bit in the next few weeks. But there's a quote on there talking about the first UN General Assembly, talking about access to information being a fundamental human right and the touchstone of all the freedoms to which the UN is consecrated. And that also, I think, ties into the comments that our colleague from UNESCO was making yesterday in his video presentation when he was talking about the importance of our institutions and the role that we play in ensuring the effective implementation of the law. And there are obviously the kind of core principles endorsed by the UN, the Paris Principles for Human Rights Institutions. Over the last couple of years, the ombudsman sector has developed the Venice Principles, which have also been ratified by the UN as well. And I do wonder if now is a good time to use the kind of transparency by design principles that we've developed now. I think they stand in their own right, but whether or not they could be a jumping off point as well for a new working group to look at whether or not there should be some fundamental principles for information commissioners that kind of make us distinct in that space and sit alongside in our own right with the Paris Principles for Human Rights, the Venice Principles for Ombudsman Institutes, maybe perhaps looking at colleagues in Germany, the Berlin Principles next year for information commissioners, and then going through the process and hopefully with UNESCO's support, possibly getting those ratified by the UN so that they're established to kind of protect and promote our institutions in similar ways that we have in other sectors. So that's kind of my final thought on what the next steps could be as a jumping off point by the transparency by design, but thank you very much. Thank you so much. Well, we will continue and I will give you the information about our group. Hablaré nuevamente en español. El INAI encabeza el grupo de trabajo de capacitación y en esta ocasión les daré los resultados que me parece que son importantes de una encuesta que desarrollamos con más de 20 de los países que forman parte de esta conferencia internacional. Y quiero simplemente contextualizar porque de acuerdo con la Carta de Johannesburgo y como parte de las prioridades estratégicas de la ICIC en el año 2022, el secretariado lanzó una convocatoria para recabar las expresiones de interés de la membresía para participar en uno de los 4 grupos que ustedes están viendo en pantalla, entre ellos el de capacitación. Y este grupo tiene como objetivo elaborar estrategias para fortalecer las capacidades de la membresía
difundir acciones y mejorar prácticas que se realicen en el ámbito, entre otros en los países que representamos, y desde luego generar alianzas de las cuales ya hemos mencionado. Se informa a ustedes que tras el cierre de la convocatoria, el grupo de capacitación quedó conformado por las siguientes autoridades: el Comisionado de Información y Protección de Datos Personales de Albania, la Oficina de Libertad de Información de Filipinas, la Contraloría General de la Unión de Brasil, la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido. En México también está presente el Instituto de Acceso a la Información del Estado de México y el Instituto Nacional de Transparencia, que fue elegido como autoridad coordinadora. Y como parte de las actividades en este 2024, el 21 de marzo tuvo lugar esta primera sesión del grupo de trabajo y se presentaron diversas directrices. El reporte que hoy les presento muestra algunos de los resultados de la encuesta exploratoria sobre herramientas digitales que fue puesta a disposición para toda la membresía para el periodo comprendido entre los meses de abril y mayo. Este instrumento fue conformado por un cuestionario de 17 preguntas abiertas en 2 secciones y contó con la participación, como he citado, de 20 autoridades, tanto de América, África, Asia, Europa y Oceanía, que nos ofrece evidencias sobre los instrumentos y herramientas de capacitación digitales que pueden compartirse y también replicarse entre los miembros de ISIC. La encuesta tuvo por objeto recopilar y difundir las herramientas digitales en materia de acceso a la información que pueden incorporarse en los programas de capacitación, promover el intercambio de los instrumentos de capacitación digital, identificar avances y áreas de oportunidad en las herramientas digitales para adoptar herramientas de capacitación en distintas modalidades y también generar mecanismos de colaboración. Analicemos pues las características generales de las plataformas. Respecto a la lectura de resultados, se observa que las respuestas sobre su institución cuenta con herramientas de capacitación digital. La mayoría de las autoridades refieren que cuentan con herramientas digitales de capacitación. Derivado de las respuestas y dada la naturaleza cualitativa del cuestionario, se presume que instituciones como la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la Oficina del Comisionado de Información de Canadá cuentan con plataformas de capacitación también presenciales o que no son propiamente de las instituciones mencionadas. Ahora bien, respecto a cuándo fueron establecidas, es ilustrador que de las 11 autoridades que cuentan con herramientas, la mayoría de las plataformas digitales de capacitación fueron puestas en marcha después de la pandemia. En efecto, la pandemia nos llevó a buscar estas formas virtuales para conectarnos con la gente y entre ellas para capacitarnos. Es decir, estas son de reciente implementación, lo cual da muestra del espíritu de innovación y de adaptación de los integrantes de la ISIC. En cuanto a la pregunta, ¿qué porcentaje del presupuesto se destina a las herramientas digitales de capacitación? Se destaca que del total de autoridades que respondieron afirmativamente, 4 de ellas no tienen información desglosada sobre el costo de sus plataformas. Aquellas que cuentan con un costo aproximado reportaron que es menor al 2% del presupuesto anual. Considero que es muy bajo porque al final del día se trata de que haya, por un lado, una sociedad mucho más consciente y capacitada del uso del derecho a la información y de otros derechos, y al mismo tiempo que haya autoridades también que conozcan cómo deben de atender las normas legales en cada uno de nuestros países. Uno de los casos más importantes fue el de la Unidad de Libertad de Información de Israel. Ellos sí invirtieron el 20% de su presupuesto anual en desarrollar una herramienta de capacitación. Un punto importante es que la mayoría de las plataformas
tienen buena disponibilidad para alojar a los usuarios. La capacidad alojada de soporte de usuarios permite conocer el alcance de las herramientas de las instituciones para capacitar a las personas. Así, relacionado con la pregunta ¿cuál es la cantidad de usuarios que actualmente admite la herramienta digital de capacitación? Los resultados arrojados refieren que 46% de las autoridades cuentan con menos de 10,000 usuarios, 18% están en el rango de 10,000 y 100,000 usuarios y por último, solo una autoridad, el INAI de México, cuenta con una capacidad de 100,000 usuarios. En cuanto a la pregunta ¿cuántos usuarios tuvo la plataforma digital en los últimos 3 años? Las respuestas nos permiten conocer el interés que han generado las plataformas en estos años. Es preciso destacar que en la mayoría de los casos la cifra de los usuarios reportados ha aumentado, como lo demuestran las experiencias de la Oficina del Comisionado de Victoria en Australia, el Consejo para la Transparencia de Chile, la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Esto es indicativo de que las plataformas tienen la capacidad de atraer a más usuarios. Un punto importante para reflexionar es que al menos 6 autoridades no cuentan con datos sobre personas que han sido capacitadas. Este punto queda como una asignatura pendiente, pues a través de la contabilidad de usuarios es posible verificar si los grupos son atractivos o no para los servidores públicos y para la población. Habrá que analizar cómo logramos captar mayor interés y empatía también con los usuarios. Las aulas virtuales permiten la implementación de una variedad de métodos de enseñanza que pueden adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje. Con esta información, las instituciones pueden diseñar sesiones que incorporen, por ejemplo, clases en vivo, debates, trabajos en grupo y actividades interactivas, lo que puede enriquecer la experiencia de aprendizaje. En este sentido, sobre la pregunta ¿cuántas aulas virtuales tiene actualmente en producción la herramienta de capacitación digital? De las 11 autoridades que respondieron, nos muestra que se pueden focalizar recursos para ampliar el espectro de acción con base en la experiencia de otras autoridades que cuentan con más de un aula virtual. Tanto el INAI de México y también el de Brasil son las autoridades con la mayor cantidad de aulas virtuales con 7 y 5 respectivamente. Cabe mencionar que en México se está trabajando para fortalecer justamente esta forma virtual de capacitar y está en proceso de potenciarse su uso. Es decir, el aprendizaje acumulado de estas autoridades puede apoyar el desarrollo de nuevas capacidades para miembros de ISIC interesados en el tema. Conocer la cantidad de cursos disponibles permite evaluar la amplitud y profundidad de la oferta formativa de la plataforma y esto puede ayudar a determinar si la herramienta puede satisfacer las diversas necesidades de capacitación. Ahora bien, con relación a la pregunta ¿cuántos cursos o materias tiene la herramienta digital actualmente en producción?, las respuestas nos permiten reconocer que la mayoría de las autoridades cuentan con más de un curso disponible. La institución que más cuenta con estos insumos es la Unidad de Libertad de Información de Israel, con 50 temáticas disponibles. En segundo lugar, el Consejo para la Transparencia de Chile, que tiene 25 cursos de capacitación, y el INAI de México con 18. Este reactivo puede ser particularmente iluminador porque de él pueden salir nuevas temáticas para compartir con otras autoridades. Para conocer la pertinencia de implementar herramientas digitales de capacitación, es importante que la membresía pueda conocer los casos de éxito. Para ello se les preguntó sobre cuáles han sido los resultados más impresionantes de la herramienta de capacitación digital.
La mayoría de las respuestas enviadas a la coordinación hablan de resultados positivos. Se han llevado a cabo capacitaciones a sujetos obligados para adaptar nueva legislación, como en el caso de Brasil, pero también se ha visto esto como una vía para la modernización del sector público, como sucede en el territorio de Victoria, Canadá. Uno de los resultados más importantes a resaltar es el nivel de satisfacción que se tiene con la capacitación, como es el caso del Consejo para la Transparencia de Chile, pues cerca del 94% de las personas que han tomado los cursos tienen esta opinión. Para el InfoM de México, uno de los resultados más relevantes es el fortalecimiento de la sociedad mexiquense sobre temas de interés público relacionados con la transparencia y el acceso a la información. Tanto para el INAI de México como el Info Ciudad de México, un resultado importante es el cumplir con las expectativas de satisfacción de las autoridades. Para el Programa de Libertad de Información de Filipinas, uno de los productos relevantes es el de recibir retroalimentación en términos de políticas públicas. De igual forma, gracias a la utilización de plataformas digitales, el Ombudsman de Nueva Zelanda tuvo la capacidad de recibir información sobre lo que el usuario necesita de manera más puntual y específica, es decir, se enfocan principalmente a las necesidades del usuario. Respecto a la pregunta, ¿cuáles son los desafíos que se identifican tanto en el corto, mediano y largo plazo? Se tiene que para el órgano de información de Victoria, esta vez en Australia, la conferencia, el órgano garante de Brasil y el órgano garante de Chile, uno de los retos es el financiamiento para que la plataforma pueda funcionar. En México, tanto el InfoM como el Info Ciudad de México y el propio Instituto de Transparencia Nacional, al igual que el Consejo para la Transparencia de Chile, el mayor reto es que se pueda contar con una herramienta para responder a las necesidades existentes, pero también se plantea ampliar la oferta de cursos y mejorar la experiencia del usuario. El desafío sobre implementar mejoras en los sistemas de capacitación del sistema digital es un tema compartido por las autoridades de Macedonia, el INAI de México y Ecuador. En Israel, al ser una herramienta de reciente creación, pero por cierto muy exitosa, se estima que el desafío mayor es el poder atraer y capacitar a los oficiales de información. Por lo que hace a la pregunta cuáles han sido los beneficios obtenidos que se derivan de la formación digital, me parece también importante, se da cuenta que para la Oficina del Comisionado de Información de Victoria, Australia, se han realizado encuestas para guiar las actividades de compromiso con actores de la sociedad civil, lo cual representa un avance hacia una mejor vinculación entre el sector público y los actores clave. Por su parte, Brasil ha obtenido beneficios, pues incrementaron las iniciativas de capacitación. En el Consejo para la Transparencia de Chile reconocen que el mayor logro es haber capacitado a más de 100,000 personas desde el 2011. La Defensoría del Pueblo de Ecuador reconoce que la mayor ventaja es la capacidad de contar con una plataforma disponible en todo momento, es decir, 24 horas del día, los 7 días de la semana. En México, así como los dos órganos garantes del Estado de México y de la capital del país, se percibe como beneficio dotar a la ciudadanía de herramientas de transparencia y acceso a la información, pero también el incremento sustantivo en las capacitaciones que se pueden otorgar. En la Agencia de Macedonia y el Ombudsman de Nueva Zelanda se reconoce como beneficio la capacidad de tomar el curso en cualquier momento y el poder aprender desde cualquier lugar. En Filipinas, la herramienta de capacitación digital ha favorecido la vinculación con otros actores al crear incentivos de participación a través de los cursos en línea. Ahora bien, respecto a la pregunta, ¿hay disponible algún reporte con comentarios de los usuarios? Se destaca
que solo la mitad de las instituciones cuentan con esta interacción. Hoy más que nunca se hace necesario que la comunicación sea de ida y vuelta, es decir, que podamos escuchar a los usuarios. La comunicación bidireccional permite también a los desarrolladores y administradores de las plataformas identificar tanto qué contenidos como qué métodos de enseñanza resultan más efectivos y eficaces, y estos también nos permiten saber qué necesitan las aulas para que los comentarios puedan revelar qué módulos son más claros o cuáles en su caso pueden ser confusos. Cuando los usuarios sienten que sus opiniones son más valoradas, desde luego que podrán influir en el desarrollo de la plataforma, potenciar su uso y mejorarla. Es una asignatura que debemos evaluar con la finalidad de poder identificar áreas de mejora en nuestras herramientas digitales. Ahora bien, voy más rápido. El apartado de características técnicas, el sistema de gestión de contenidos que utiliza una herramienta de formación digital es vital para conocer la eficacia, flexibilidad y sostenibilidad de los programas de formación. Respecto a la pregunta, ¿qué sistema de gestión de contenidos utiliza la herramienta de formación digital?, se tiene que el 54% de las instituciones usan una plataforma de Moodle para llevar a cabo los cursos de capacitación. Esta herramienta es la más común de las utilizadas a nivel global, por lo que podrían compartirse recursos técnicos en la materia a través de las autoridades que la tienen como base. Un caso particular es el de la agencia israelí, que cuenta con su propio diseño. Ante esto, valdría la pena discutir a detalle lo que se está dando en función de que podamos justamente encontrar las vías de comunicación para fortalecerla. Al momento de considerar implementar una política pública, es importante conocer los costos. Por ello, se consideraron apartados específicos. Aproximadamente, ¿cuál es el costo de lanzar una herramienta digital? Para 3 miembros del ISIC no tuvo costo el lanzamiento de su plataforma de capacitación. No así para los casos del InfoEM y del Info Ciudad de México. Desarrollar una plataforma no tuvo costo, pues utilizaron sus recursos instalados y además trabajaron sobre software de licencia libre. Un caso particular es el de Filipinas, que logró obtener 3 fuentes de financiamiento entre particulares y público, lo que le facilitó ampliar sus márgenes de maniobra y expandir los alcances de su plataforma. Lo mismo sucedió con el caso de la Agencia de Macedonia, porque logró conseguir financiamiento a partir de una agencia externa. En el caso de Israel, pudieron desarrollar de cero una plataforma con un costo de $90,000, lo cual podría ser un indicador con otras autoridades sobre el camino que se puede seguir. Contamos también con la experiencia del INAI de México, que cuenta con un desarrollo muy importante en términos de cursos y de capacidad de usuarios. Conocer el costo de mantenimiento de una plataforma digital es crucial para la planificación y gestión efectiva de recursos dentro de la organización. Ahora bien, con la pregunta sobre cuál es el costo anual de mantener una herramienta digital de capacitación, la Oficina del Comisionado de Victoria de Australia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador y el Ombudsman de Nueva Zelanda tienen un costo de operación menor a los $10,000, mientras que para el Consejo para la Transparencia de Chile y el INAI de México es mayor a $50,000. Hay que destacar que 3 instituciones no pagan mantenimiento por sus plataformas de capacitación, ya que ocupan un software de libre licencia. Estos son los casos del InfoEM, Info Ciudad de México y la Unidad de Israel. Conocer el tiempo que toma implementar una herramienta de capacitación digital es decisivo porque se afecta la planificación y la eficiencia operativa y el éxito general del proyecto.
sobre la pregunta aproximadamente cuánto toma implementar y finalizar una herramienta de capacitación, sobresale Israel porque en solo 2 años diseñó una plataforma desde cero y la alojó en un sistema de almacenamiento propio. En 22 meses, Macedonia tuvo una capacidad de desarrollar e implementar su plataforma de capacitación. De igual forma, destacan las experiencias del Consejo para la Transparencia de Chile, de la Oficina del Comisionado de Información de Victoria, Australia, de la Contraloría General de la Unión de Brasil y del INAI e Infoem de México, que tienen la capacidad de instalar una plataforma de capacitación en menos de un año. Respecto a la pregunta, la herramienta digital se encuentra actualizada en la última versión del sistema de manejo de contenido. Se tiene que 4 de las autoridades no cuentan con las plataformas actualizadas. En contraposición, 4 cuentan con plataformas en su última versión y esto presenta áreas de mejora para la membresía de ISIC, de evaluar el rendimiento actual de estos instrumentos y, por supuesto, conocer su estado. Ahora bien, sobre la pregunta, la plataforma de capacitación cuenta con un ambiente de prueba o de preproducción, estamos ya terminando, se indica que la mayoría de las autoridades, es decir, más del 80%, cuentan con un ambiente de prueba que en su momento podría facilitar el desarrollo de una posible herramienta en otras instituciones miembros de ISIC. De los resultados presentados de este reporte, destacamos la importancia de contar con este tipo de instrumentos para conocer prácticas de capacitación en nuestros homólogos. Un aspecto que consideramos sobresaliente es la necesidad de seguir socializando los resultados con otras autoridades miembros de ISIC, de manera que hay que crear esquemas de colaboración también con patrocinadores, con organizaciones, muchas de ellas están aquí presentes, socios de cooperación e instituciones educativas para facilitar la generación de estos procesos. Esta coordinación advierte como punto de interés para establecer prácticas de cooperación lo necesario que resulta entablar un diálogo con las autoridades participantes para acordar estándares mínimos para el desarrollo de plataformas digitales de cooperación. Si la presente asamblea de miembros lo considera oportuno, los próximos pasos de este grupo de capacitación serán los siguientes. 1. Si bien se cuenta con respuesta de 20 instituciones miembros del ISIC, consideramos que los resultados expuestos podrían mejorarse ampliando el plazo para emitir una respuesta a la encuesta. Sugerimos hacerlo por 30 días naturales a fin de nutrir y ampliar el muestreo presentado y pedirles su colaboración a quienes no han atendido esta encuesta. 2. Crear un documento virtual de las plataformas que fueron compartidas y también generar una sección en el sitio web del ISIC que permita su fácil acceso. Y 3. Crear un programa didáctico de difusión de conocimientos con el apoyo de expertos, comisionados y stakeholders que permitan a las autoridades interesadas la capacidad de desarrollar sus plataformas de capacitación. Bueno, pues yo me quedaría hasta aquí y quisiera más adelante, por supuesto, contar con el interés de cada uno de ustedes, hasta por 3 minutos de cada autoridad, en tanto podamos tomar nota del interés que existe de que podamos ampliar este grupo de trabajo, pero para no retrasar más las intervenciones, yo le pediré al equipo de trabajo del INAI México que puedan tomar nota de aquellas personas que deseen intervenir para enriquecer esta participación. Y mientras esto sucede, que podamos continuar con el programa de esta mañana, dando el uso de la voz al presidente del INAI, al comisionado Adrián Alcalá, del grupo de trabajo de jurisprudencia para el informe de resoluciones relevantes. Adelante, comisionado Alcalá. Muchísimas gracias.
Thank you. Bueno, muy buenos días. Gracias, comisionada Ibarra, gracias a todas y a todos por este segundo día de trabajo de este 15º encuentro de nuestra Conferencia Internacional de Comisionados de Información, ICIC. Hoy tengo la oportunidad de presentar el informe del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia, informe de resoluciones relevantes. A diferencia del día de ayer, hoy traté de hablar más pausado para efectos de la traducción. Desde que se creó nuestra Conferencia Internacional de Comisionados de Información, nuestra comunidad ha buscado convertirse en un referente de aprendizaje y construcción de conocimiento público sobre las principales tendencias en el derecho de acceso a la información y en la apertura gubernamental o la transparencia a nivel global. Es pues en este ambiente que las resoluciones que las autoridades emitimos por la petición de alguna persona juegan un papel fundamental en la garantía del derecho a la información, ya que estos instrumentos legales van definiendo y delineando las normativas y los procedimientos que rigen al acceso a la información en nuestras respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, es esencial que nos reunamos, como hasta ahora lo hemos hecho con regularidad, para discutir, analizar y compartir las mejores prácticas que tenemos en la materia, pero también los desafíos a los que nos enfrentamos, porque cada autoridad, cada región tiene diferentes desafíos. En la ICIC reinventamos este grupo de trabajo con una oportunidad para colaborar estrechamente e ir reforzando nuestra comprensión sobre los principios jurídicos y administrativos que sustentan el derecho de acceso a la información a nivel global. Desde el año 2022 nos hemos reunido de manera regular, ya que compartimos la visión de que juntos podemos identificar desafíos comunes, intercambiar experiencias y también desarrollar estrategias innovadoras para promover una mayor transparencia y sobre todo fortalecer el derecho a la información de nuestras sociedades. En esta ocasión, la coordinación del Grupo de Jurisprudencia solicitó precisamente a cada uno de sus miembros que compartieran los casos que ellos consideran más relevantes, lo cual obviamente no fue una tarea fácil porque cada caso obviamente es relevante. Pero se les solicitó así los casos más relevantes que consideran que hubieran resuelto en sus respectivas jurisdicciones a fin de que se difundieran las mejores prácticas y conocimientos que nos ayudaran a intercomunicarnos. Compartir resoluciones entre organismos garantes de transparencia y acceso a la información es de suma importancia por varias razones. Si bien cada país o cada jurisdicción contamos con esquemas legales específicos que son propios de nuestros sistemas jurídicos, el intercambio de resoluciones relevantes contribuye al desarrollo jurisprudencial no vinculante, pero sí orientador para favorecer que como órganos garantes revisemos y analicemos las decisiones que se toman en otras latitudes. Esto nos permite identificar tendencias, clarificar puntos del derecho y establecer precedentes que puedan guiarnos a la resolución de casos futuros. Reitero que si bien es cierto lo que realizamos, este intercambio, no son resoluciones o no son decisiones vinculantes, sí nos permiten, en la mayoría de los casos, orientarnos para efecto de tomar una decisión que beneficie el derecho a la información. A la vez que va promoviendo una coherencia en cómo estamos resolviendo como autoridades a nivel global, repito, por supuesto, con cada característica que tiene cada ley. A través de la participación de nuestro grupo se puede ayudar a asegurar una protección mucho más amplia de los derechos de acceso a la información. Cuando aprendemos experiencias de otros órganos garantes, podemos identificar prácticas, reitero, y enfoques que promuevan un acceso más amplio
y efectivo de acceso a la información y sobre todo que favorezca este derecho humano que siempre debe ir en progresividad creciente en beneficio de las personas. En esta ocasión se contó con la participación de 8 instituciones, como ya lo vieron en la pantalla anterior, que provienen de todas las regiones del mundo, desde Oceanía, América Latina, Medio Oriente, Asia y Europa. Con esto damos cuenta que ISIC es precisamente, como lo hemos dicho, ante todo una comunidad que trabaja, pero que también comparte sus conocimientos con la finalidad de impulsar nuevos conocimientos en materia de acceso a la información. Las resoluciones relevantes se encuentran plasmadas precisamente en este reporte y son significativas por su temática, pero también por la forma en la cual el órgano garante respectivo o la Comisión de Información o el Ombudsman identificaron mejor camino para la tutela del derecho de acceso a la información. Por ejemplo, en las resoluciones de la Comisión de Documentos y Administrativos, de Francia, pero me voy a regresar, creo que ya me adelanté, de Francia, están relacionados con temas de vanguardia como la tecnología aplicada en ámbitos gubernamentales y de acceso a la información ambiental. En materia de tecnología aplicada, la gobernanza de temas públicos, el órgano garante francés declaró que documentos en posesión de una entidad que provee servicios públicos son documentos administrativos. De igual forma, con una interpretación muy progresista, la Comisión francesa declaró que documentos relacionados con temas ambientales deben de ser totalmente abiertos y disponibles al público en general, aun cuando sean partes de procesos administrativos o de judiciales, por el interés superior de todas y de todos, que es la información relacionada con el medio ambiente. En Medio Oriente, la Unidad Gubernamental para la Libertad de Información de Israel falló en favor de peticionarios que solicitaron presupuestos públicos al Ministerio de Hacienda y en ese sentido la unidad dictaminó que dicho ministerio tendría que exponer los importes presupuestarios dado que es información de carácter pública. También se subraya la importancia de que el derecho de acceso a la información como un derecho llave, un derecho puente, tiene la capacidad de facilitar el disfrute de otros derechos como lo es el derecho a la salud. Dentro de las resoluciones en el año 2023 se incluyó una solicitud de acceso a información a la Agencia de Prevención de Riesgos Sanitarios en México para conocer si un producto de higiene femenina cumplía con los requisitos para estar en el mercado. Como lo estaremos platicando a mayor profundidad en estos 2 días, el acceso a la información también sirve como insumo para actividades periodísticas. En ese sentido, el Ombudsperson de Nueva Zelanda resolvió sobre una petición para conocer información alojada en correos electrónicos sobre la vinculación del primer ministro con financiamiento político. En ese sentido, el Ombudsperson consideró necesario abrir información como un ejercicio de rendición de cuentas de cara a su sociedad. Y bien, para cerrar esta sección, solo me queda señalar que el intercambio de resoluciones promueve el fortalecimiento institucional, como ya lo hemos dicho, de los órganos garantes al permitirnos aprender unos de otros y así ganamos todos. Toda vez que nos posibilitan adquirir conocimientos sobre enfoques y prácticas exitosas que han sido utilizados en otras latitudes de este mundo. En breve, este informe Compendio 2023 y sus resoluciones estarán disponibles en el sitio web de ISIC. Al revisar las resoluciones emitidas por otros órganos garantes o autoridades, podemos identificar nuevas perspectivas, argumentos legales innovadores, sólidos y enfoques diferentes que nos pueden mejorar la calidad de las resoluciones, pero más allá de eso, cómo fortalecemos de mejor manera el derecho a la información. En los siguientes minutos pasaremos a los resultados de la encuesta de monitoreo de leyes de información. Como se ha mencionado, el Grupo de Trabajo de Jurisprudencia de ISIC tiene como objetivo aumentar el conocimiento sobre los casos jurídicos y las resoluciones relevantes sobre el acceso a la información
con el objetivo general de lograr una innovación en esta materia. En este marco, en abril del presente año, se lanzó una encuesta de monitoreo de las leyes de información, la cual tiene como objetivo sistematizar y difundir permanentemente las normas, las leyes, las modificaciones, las actualizaciones que en cada país se tenga con relación a las leyes en la materia. Al cierre de esta encuesta se contó con la participación de 19 autoridades de 15 países de los 5 continentes. Entre las respuestas recabadas destacan acuerdos internacionales, leyes y estándares nacionales. La información recibida permitirá integrar, primero, un repositorio en el sitio web de ICIC, donde se podrá consultar esta normatividad y leyes gubernamentales en materia de acceso a la información de una manera sencilla y sobre todo que ésta esté actualizada. Esto nos permitirá conocer, como lo hemos dicho, no solamente a través de las resoluciones, sino a través de la normatividad, cómo en cada país o jurisdicción se está fortaleciendo o va evolucionando el derecho a la información. O si al contrario hay una involución, cómo a través de esta red podemos precisamente hacer un llamado a que el derecho no vaya en regresión, sino que vaya siempre en progreso positivo. Desde la coordinación del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia continuaremos nuestro trabajo orientado a la construcción de conocimiento público a partir precisamente de la identificación de casos de una manera permanente, orientado, como lo hemos dicho, al conocimiento, a la construcción de conocimiento público a partir de la identificación de mejores prácticas en este ámbito. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, comisionado Adrián Alcalá, por esta exposición. Y ahora, a la distancia, contamos con la presencia de María Gracia Andía, titular del órgano garante del Derecho de Acceso a la Información de Buenos Aires, Argentina. Adelante, por favor. Let's see. Good morning, everyone. We are happy to be here. It is very early here in the morning in Argentina. So I will share with a presentation with Sibel. She will start the presentation, and I will continue in order to present the findings that we made in the working group. Let me know. Let me see. Thank you, Maria Gracia. Will you put in presentation mode, or you keep it like this? Okay, let's see. Okay, that's okay. We see. Let me know, and I will go. So Sibel, you can start, and I continue. Thank you so much. Thank you, Maria Gracia. Good morning, everyone, again. Now we're going to present the results of the working group on groups on vulnerable situation. Next, please. Here we can see that the working group is composed by 12 authorities, which are enlisted here. Brazil and the city of Buenos Aires are the co-share. We co-share this group. Next, please. And well, actually, in 2023. We presented the results of a survey run to gather information on which practice were being implemented by public authorities, aiming either to foster or guarantee the right to information to groups in situation of vulnerability. Many practices were presented then, were reported. Some of them were categorized as promising practice, especially because those could be considered replicable by other countries or jurisdictions. After that, and based on the results of this survey, we ran another survey from the second semester of 2023 to the initial, the first semester of this year, the first month of this year. We ran another survey to try to understand if the public authorities had monitoring and evaluation processes in place
to measure the impact of practice they implemented in order to promote the right to information to people in vulnerable situations. Why did we choose to go further on this? We chose to go further in investigating this point because the answers from the first question highlighted that the authorities mentioned recurrently that they had problems. I mean, they did not monitor the practice they adopted to check the results, to check how they really impact people on vulnerable situations. So we designed a new questionnaire with only 5 questions, trying to understand the worldwide scenario. First, we asked how important and necessary the respondent considered the development of evaluation and monitoring mechanisms for promoting the right to information for vulnerable groups. Besides, we asked the difficulties they faced in implementing such practices. We also asked them to enlist any monitoring and evaluation mechanisms in place if they were applying some of them. We also asked the current situation of each public organization on this topic to check how advanced they were. And finally, we asked for suggestions of practices from other public policies in place that could be replicated to monitor the right to information for vulnerable groups as well. Well, next, please. We got a 31 response. It's a good sample. It corresponds to 36% of the ICIC members. All continents were represented. Although we had most of the response from Latin America, 41%, we do consider it's a representative sample. In the next slide, we can see the public authorities that answered the survey from the different continents. Please, next, Maria. I'm not reading all the names in order to save time to the results of the survey itself. And then we come to the results. As for the first question, that focused on understanding how important each authority considered having monitoring and evaluation mechanism in place, we can see that the great majority strongly agreed on the importance of having such mechanisms. 71% of the authorities strongly agreed that it's necessary to have some monitoring and evaluation mechanisms in place. 25.8% agreed to it, not strongly, but agreed to it, and only 3.2% disagreed. Going to the next question, which aimed to understand the difficulties in implementing monitoring and evaluation mechanisms, the respondents highlighted mainly the lack of budget, the lack of trained personnel, and the lack of documentation on the practice themselves. Those were the option that we proposed in the questionnaire, and there was also an open question. Now I'm going to give the floor to Maria Gracia to go further on the details of the other questions. Thank you. Thank you, Sibel. So I'm continuing, and we find also that some survey questions were not answered and completed or did not meet the survey specification. So we are trying to figure out what is the problem, if how we collect the data, or if the respondent missed what was needed. So our aim is to use new tools, clarifications, follow up the question, and personalized follow-ups to make information better. Another question was of the practices promoting the right to access information directed at vulnerable groups that your jurisdiction has implemented. Which ones have evaluation or monitoring mechanism? It was, there are some monitoring practices, so practice to promote the right to information, like 50%, and no monitoring practice, like almost 45%, and no response, 6%. So we have like here a very interesting information that we're having a problem here related with evaluating and monitoring practices.
the other finding that we find in the question in the survey was, what is the current situation of your organization regarding the development of evaluation or monitoring mechanism for the result of practices promoting the right to access to information? So this we find like we are in planning the monitor practicing like 12%. Other like it was open and another explanation. There is no expectation of monitoring practice, another 12%. Currently implementing monitoring practice, it's a very interesting percentage, 41%. Like 12% of the agency does not have the possibility to implement monitoring practices. And then we have what was the status of agencies in the development of evaluation and monitoring mechanism. It was 30 of the answer. It was currently implementing monitoring practices. Like for the agency does not have the competence or the capacity to implement monitoring practices. There is no expectation on implementing. Other was like high, so we find like there is a kind of problem in the collecting the data, and we're in the planning of evaluating monitoring practices. So can you suggest a good evaluation or monitoring practice from other public policies in your jurisdiction that could be replicated? Another was a practice that, another question that we consider. 22 respondents mentioned their practices, 9 did not provide a response on this matter. And the recurrent practices that we can find in the survey, it was creation of indicators, conducting training sessions, and conducting surveys and interviews as tools for monitor and evaluating practices. I'm going to just to show you in the presentation, I'm not going to read in order to be fair with the time and in order not to be boring, but some of the guarantor bodies that mention some of the evaluating or monitoring practices. Gender indicators, handbook or guides, that is for from Mexico, from Buenos Aires, Argentina. Chile also implements different surveys. The National Authority on Transparency from Panama, accessibility solutions on websites. Also from the InfoM in Mexico was review and verify compliance with transparency obligation related with procedure and verification to monitor and evaluate practices. The Institute of Transparency, Access to Information and Personal Data, INAI, also monitor and evaluate practices related with sensitivity program for right of access to information. And then also a Commission of Bangladesh with 3 committees tried to do and monitor practices. So we find different interesting practice from Malawi, also from Panama, and I was just it's an overview that the monitoring practices that we can find from the survey. So we can make some recommendations. Anyway, we're trying to working on and follow on this survey and try to go deeper in the survey in order to collect better and more information. But we can see that generating training and awareness raising activities on the importance of the evaluation and monitoring phase in the design and of any public policy to establish it is a true cause of an effectiveness. Increase access to evidence or knowledge and a better application of this in the decision-making process. One of the main sources of evidence and knowledge about public policies is the practice of monitoring and evaluating exercise. When planning public policies, consideration should be given to how monitoring of these public policies can be carried out, not only to measure the outcome, but also to have additional information that can serve as a starting point for the design effective and efficient public policies. Also, well, we can see the importance of guarantor bodies in ensuring the access to information and to vulnerable groups, and also in
the importance of guarantor bodies in to design, implement, and monitor evaluating practice in order to see what kind of impact they have in the vulnerable groups. So we have this primary baseline data and situation of diagnosis, but the idea is to go deeper, to collect new data, to collect more data, and to see what is the methodology to try to get more and better information. We are going to try to use some criteria in order to have this new information, like replicability, sustainability, and participation. That criteria we use in our first work in the ISIC group work, and it was very useful. For this second survey, we didn't use the criteria because it was an exploring work, and in the order to continue the survey, we are trying to use these criteria to continue deeper the research related with monitoring and evaluation practices. So we're trying to put some questions, and the idea is to working in this those questions in order to continue with the work. I know this is not maybe open right now to answer this question, but if you face any difficulty in answering the question, if the suggested criteria, if you consider it is it is appropriate or not, in order to go deeper in the idea of evaluating and monitoring practices, and what will help your organizations to improve the design and implementation, monitor and evaluating mechanism. We can see here that it's a very complex and important problem for guarantor bodies to follow and to monitor and to evaluate the practice that the guarantor bodies try to design and to implement. And this is a very interesting and huge problem in order to see if the practices that we try to implement or to design to vulnerable groups are effective or they have any kind of impact. So thank you very much to listen, and we hope to continue working on this group that we consider with Brazil that is very, very important work for all of us. Thank you so much. Thank you very much, Cibel Brasil, gracias. Thank you so much, María Gracia, también por esta presentación. Y bueno, pues concluimos de esta manera la presentación de estos informes. Sin embargo, si tenemos unos minutitos rápidamente, decía yo en mi intervención, para que alguno de ustedes tuviera alguna duda, algún comentario que hacer, les pediría que circularan el micrófono en caso de que haya interés de participar. En caso contrario, estaríamos pasando a una pausa de café. Actually, I would correct you. My Spanish is not so good, but as soon as we have the official photo, the coffee then will be waiting for us. So thank you to the panelists. Thank you for your excellent leading of this section. And I invite you all, ladies and gentlemen, just outside the lobby of our hotel. Our staff will be leading the way. We take it slowly down the stairs. I recommend you the stairs, just as easy instead of elevators. We all go outside. There is a place called Friendship Monument just across the lobby of the hotel. We take the official photo, then we all come upstairs. Coffee is waiting for us. From this moment, we have about half an hour to do the photo, enjoy the coffee, and then come back for the third panel. Thank you very much.